Muy bien, pues para mí es un privilegio, y lo digo de verdad, poder estar aquí. A esas alturas pues ya no hay que, como se dice, hacer la pelota a la gente, sino es de verdad un privilegio poder estar. Y creo, no estoy muy seguro, pero debe de andar ya 27 o 28 años que estuve aquí por primera vez. Y desde entonces me han vuelto a invitar y pues aquí estoy de nuevo. La mayoría sabe que mi esposa y yo desde hace 6 años, van a ser en septiembre, estamos en Alemania, no porque hayamos tenido que huir de España o algo por el estilo, todo lo contrario, nos hubiese gustado quedarnos. La razón por la cual estamos ahí tiene que ver con nuestros padres, porque tienen entre 91 y 96 años y con eso está todo dicho. O sea, es un trabajo a pleno tiempo, aunque, bueno, para Úrsula sobre todo, un servidor pues se dedica a la misma cosa que antes, solamente ahora mucho por internet, por videoconferencias, etcétera, etcétera. Pero de vez en cuando me escapo y los ancianos de la iglesia aquí han tenido mucha fe en invitarme, porque yo no sé, cuando hablamos eso, a veces la cosa no pintaron muy bien, sobre todo por la situación en casa. Pero bueno, ya me atrevo a salir un poco más y bueno, la cosa ha salido. De hecho, esta mañana cogí un tren para llevarme al aeropuerto de Stuttgart a Frankfurt y creo que debe de haber sido la primera vez en una década que un tren alemán ha llegado puntual al minuto, porque esto es algo que no suele pasar. Ha pasado esta mañana y gracias por las oraciones. Bien, otra cosa, y ya dejo hablar de lo mío, os he traído un libro que está ahí en la otra sala, que es el último que ha salido del horno. Y se llama Venciendo la sombra de muerte. Como dice el título, habla sobre la muerte, cómo vencer a esa sombra que está sobre la vida de cada uno de nosotros y algunas cosas más. Entonces, cuando se visita a amigos y queridos hermanos, pues se trae un regalo. Entonces, en vez del precio normal, lo dejo a 10 euros, ¿vale? Está allí y podéis llevar lo que queráis y esto es todo. Bueno, ya vamos a olvidarnos de todo esto porque el tema es el libro de Malaquías. La verdad es que es un libro poco predicado y esto es un tanto sorprendente porque es el último del Antiguo Testamento que cierra una serie de 39 libros en nuestras Biblias. Y si Dios lo permite, entre hoy y el domingo por la noche vamos a ir versículo por este libro. Hoy solamente nos hemos propuesto 5, así que no va a ser demasiado, pero estos 5 solamente porque quiero dar una introducción al libro, ¿vale? Porque hay que saber un poco en qué nos vamos a meter y a veces eso de hacer un viaje a través de los siglos no es tan fácil. Por eso quiero tomarme un poco de tiempo para saber de qué exactamente estamos hablando. ¿Me ama de verdad Dios? Bueno, yo no sé cuántos de vosotros os habéis preguntado esto alguna vez. Bueno, casi la pregunta parece herética. ¿Cómo se puede dudar del amor de Dios? La pregunta tal vez no parece tan extraña cuando, como se suele decir, la vida te golpea y a veces te golpea de forma dura. Una enfermedad difícil, terminal en algunos casos, alguna que otra tragedia familiar, un fracaso tal vez profesional o de otro índole personal, o a veces simplemente una sequía espiritual que no quiere parar por lo visto, porque una cosa viene tras otra. Y esa pregunta que raras veces
nos preguntamos en público, ¿Dios de verdad me ama? Pues es una pregunta que por lo menos tiene 2400 años de antigüedad, porque era exactamente la pregunta que sale hoy en lo que vamos a hablar. Es el grito silencioso a veces, un grito que también fue el grito del pueblo de Malaquías. Habían vuelto del exilio, habían reconstruido el templo, finalmente la ciudad de Jerusalén, pero la cosa no quiso arrancar. Había una apatía entre el pueblo, incluso dudaban de su propia identidad como pueblo de Dios. ¿Realmente somos el pueblo elegido, como dijeron nuestros padres? ¿Realmente nuestra fe es una fe que es real, más allá de la simple tradición? ¿O simplemente nos hemos equivocado de Dios? Y algunos incluso lo pusieron de forma más aguda. Exactamente qué ha hecho Dios para que nosotros le deberíamos rendir culto. Como dije, es una pregunta que raras veces sale de forma abierta, pero creo que no haya nadie entre nosotros que no de una o de otra forma, en algún momento de su vida, se ha preguntado la misma cosa. ¿Dios de verdad me ama? Pues Malaquías es el último libro profético del Antiguo Testamento, y después de este libro iba a llegar una pausa, una temporada de silencio que iba a durar unos 400 años, hasta que finalmente aparece Juan el Bautista, el mensajero que el propio Malaquías anuncia en el capítulo 3. Es un libro, por lo tanto, de transición y de confrontación. Es por el estilo que tiene, por la manera como ese profeta lleva a cabo su ministerio, un libro único en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque el libro tiene una estructura jurídica. Es como un pleito gigantesco entre dos partidos que realmente más distintos no podían ser. Por un lado, un pueblo descontento, un pueblo apático, un pueblo que ha perdido, para decirlo de cierta manera, el norte. Y por otro lado, Dios, el Señor de los tiempos y de los acontecimientos, el Señor del universo, que entra, y esto es la gran sorpresa, en un diálogo con el pueblo. Porque uno podría haber dicho, bueno, si el pueblo tiene ese problema, bueno, Dios va a dejar llover azufre y fuego y rayos y se acabó. Y no fue así. Por lo tanto, esa estructura del libro, que estoy seguro que cualquiera que lo ha leído se da cuenta enseguida, se repite una y otra vez. Dios habla, el pueblo pone alegaciones, como se suele decir en el lenguaje jurídico, y Dios responde poniendo los hechos sobre la mesa. Y realmente con cada versículo que pasa y con cada argumento y con cada prueba que Dios pone sobre la mesa, se nota que al final de la acusación del pueblo contra su Dios no queda nada como era de esperar. Bueno, esto, para decirlo así, es el marco. Esto es la temperatura de la congregación, y ha tocado fondo realmente en ese momento. Y uno se pregunta, ¿y cómo han podido llegar a ese punto? O sea, ¿qué pasó que el pueblo realmente reaccionó de esa manera? Y para entender esa pregunta del pueblo,
hay que entender un poco de su historia. Y bueno, lo siento mucho, pero vamos a tener que entrar en un poco de historia. Yo sé que la historia es la asignatura favorita de todo el mundo, pero en este caso es historia bíblica, ¿vale? O sea, nos ayuda un poco a entender las cosas. Y voy a intentar hablar de una forma, bueno, lo más ligero que soy capaz de expresarlo. Algún número también voy a tener que soltar, ¿vale? Porque por lo menos para los que toman nota y luego lo buscan, o no sé si esto se graba, pues luego lo quieren saber, y para que no me manden muchos correos electrónicos lo digo ya. La historia empieza realmente a ponerse fea allí en los años 600 y pico. El reino del norte ya es historia. Ha desaparecido Israel. En el año 722 cae Samaria. Los 10 tribus del norte son deportados, otros llegan en su lugar, y esto hace que allí, se forma un pueblo nuevo que aparecen luego en la historia como los samaritanos. Pero sigue el sur. Pero el sur va de capa caída también. Sí hay reyes como el rey Ezequías o el rey Josías, donde hay un auténtico avivamiento. Pero los 4 reyes que vienen después de Josías, pues uno peor que el otro. Y finalmente, después de 2 asaltos a Jerusalén, uno en el año 605 y otro en el año 597, viene a la tercera, como se suele decir, la vencida. En el mes de julio de 586, las tropas babilónicas que habían asediado la ciudad ya durante más que un año, finalmente prenden fuego al templo. Por cierto, ayer fue el día 9 del mes de Av, que en el calendario judío es la fecha de la destrucción de ambos templos, el primero y el segundo. Del templo no queda nada. Y no había profetas que dijeron, por ejemplo, en los tiempos de Jeremías, que esto no iba a pasar, que Dios jamás iba a permitir eso. Sí, había un aguafiestas llamado Jeremías que siempre les llevaba lo contrario, la contraria, y lo tenía que pagar caro. Y al final pasó justo esto. Lo que nadie quería creer que iba a pasar, Dios dejó que su morada se destruyera. El pueblo empezó un largo exilio en Babilonia. Pero como suele pasar, una nación viene tras otra. Los babilonios finalmente, y así lo leemos en el libro de Daniel capítulo 5, iban a dejar lugar a otro gran poder, a los persas, que han surgido de una forma casi sorprendente, no de la noche a la mañana, pero poco a poco. El imperio babilónico, con su impresionante capital Babilonia, con sus muros creídos inexpugnables, cayeron en una sola noche. Y ahora solamente contar esto me encantaría, pero sería para otro momento. La Biblia recoge esto en esta noche del gran banquete del rey Belshazzar, y esa mano que cuando se comete el sacrilegio de beber vino de los utensilios sagrados del templo, escribe en letras arameas en la pared: Mene, Mene, Uparsin, Tekel Uparsin, lo cual quiere decir pesado, pesado, y encontrado demasiado ligero. En otras palabras, no das la talla, señor Belshazzar. Y en esa misma noche, los persas entran en la ciudad. ¿Cómo entran? No por encima de los muros, sino por debajo. Habían desviado el río Eufrates en una obra de ingeniería increíble y se fueron por debajo. En una noche cayó. Poco después, el rey persa, Ciro el Grande, decreta la libertad, no solamente para los judíos, sino para todos los pueblos que habían sido deportados en su momento.
En el año 536, bajo el liderazgo de Esdras, se ponen los cimientos del segundo templo. Vuelven y todo el mundo piensa, ahora empieza la época dorada, ahora todo esto, lo que hemos perdido, lo que hemos llorado durante décadas, se volverá a construir y seremos otra vez un pueblo grande. La gloria de Dios va a descender y esas desgracias van a ser olvidadas pronto. Empieza bien, pero durante 14 años, o 16 años, mejor dicho, la obra se paraliza por oposición. Oposición de los que estaban ahí por muchas cosas. Bueno, todo esto lo podemos leer en el libro de Esdras y también en el libro de Nehemías. Finalmente hacen falta dos profetas, los profetas Ageo y el profeta Zacarías, que finalmente, perdón que lo diga un poco drástico, pero es así, les dan una patada en el culo para que se muevan otra vez. Y en un tiempo récord se termina el segundo templo. Bueno, algunos de los ancianos cuando lo ven, bueno, habrán pensado en el viejo dicho castellano, hay quien te visto y quien te ve. Porque claro, ven esto y dicen, pero esto es un templo, esto es mucho más pequeño que el que teníamos antes. Pero esto era el templo. No tan grande, no tan glorioso como el de Salomón, pero un templo al fin y al cabo. En el año 516 se termina, se dedica a ese templo. Es cuando ocurre esa historia de la reina de Esther. Por poco los judíos son exterminados en todo el imperio persa y todos conocemos la historia. 20 años más tarde, estamos ya en el año 458, bajo Esdras, y 10 años más tarde, bajo Nehemías, esa ciudad que no tenía muralla se reconstruye. Esto era como una casa sin puertas, era indefensa. Y en un tiempo récord de 52 días, en una obra realmente que en el libro de Nehemías se describe con todo lujo de detalle, levantan el muro contra viento y marea, luchando, vigilando, y lo consiguen. Y ahora, seguramente ahora es el momento del gran avivamiento. Bueno, leemos como se expone el libro de la ley por primera vez en muchos años, y el pueblo dice, sí que queremos servir a ese Dios. Y todo esto suena tan bien, y pues quieres que el libro de Nehemías termine en el capítulo 10, en el capítulo 11, porque luego los capítulos posteriores, pues otra vez vuelven a las andadas. Hay matrimonios mixtos, hay enfriamiento otra vez en el pueblo, el celo con el cual habían empezado se había esfumado. ¿Y por qué? Nos preguntamos. ¿Cómo es posible? Bueno, ¿cómo va a ser posible? Yo me miro en el espejo y lo entiendo perfectamente, porque hay 1000 razones para no hacer lo que Dios ha mandado. Empezamos con las ofrendas. Las ofrendas deberían ser inmaculadas, sin defecto ninguno. Bueno, el templo se convirtió en el vertedero de animales enfermos, ciegos, todos inútiles, lo trajeron al templo. Y el argumento era, bueno, nuestro Dios va a entender que en este tiempo el horno no está para bollos. Nos cuesta, es que no podemos dar de lo mejor, pues le damos lo que podemos. Y esto es lo que hay. Dios lo va a entender. Miras la casta de los sacerdotes, la misma cosa, hombres ungidos por el aceite sagrado, que luego han perdido cualquier visión, cualquier celo de explicar la palabra de Dios. Y el pueblo, lógicamente, como consecuencia,
apagado, sin visión, sin orientación, enfriándose. Y si esto fuera poco, pues entró otro problema. No solamente había matrimonios mixtos que venían desde el cautiverio de Babilonia entre los mismos sacerdotes, sino ahora la gente descubre que las lugareñas, que eran samaritanas, que eran gente de otros pueblos ahí alrededor, también eran guapas. Bueno, no sirven a nuestro Dios, pero nuestro Dios lo entenderá, porque, en fin, mi mujer ahora es vieja y fea, y ¿por qué no me busco otra más joven? Te vas a reír, pero esto tú puedes encontrar razones supuestamente teológicas, o sea, todo se puede espiritualizar. A esas alturas yo he visto demasiado, te lo puedo asegurar. Hay para todo. Y esto es lo que había. Entonces tienes un menjunje de decaimiento espiritual, gente que ya no sabe lo que la ley enseña y si lo saben no se atreven a decirlo en voz alta. El culto en el templo una farsa realmente. Y esto no va adelante. Encima hay problemas teológicos. ¿No había hablado el profeta Ageo del deseado de las naciones? ¿No había hablado Jeremías del corazón de carne? ¿No habían hablado de que de Jerusalén otra vez iba a salir la ley? ¿No habían hablado del Mesías que iba a venir? ¿No habían hablado de 1000 cosas y aquí estamos en nuestra miseria y no se ve absolutamente nada? Y de nuevo la pregunta al final, ¿nos hemos equivocado de Dios? ¿Realmente nuestra identidad como pueblo o nuestra vocación como sacerdote realmente ha sido auténtico o todo esto ha sido una imaginación? Bueno, no quiero deprimir demasiado, ¿vale? Pero esto tengo que contarlo. Esto era la situación. Y creo que si entiendes esto, entiendes un poco lo que luego dice este hombre Malaquías, del cual hablamos en un momento. Reinaba el cinismo y la apatía entre la gente, el pueblo de Dios, y luego surge la pregunta en el 3:14, alguien lo formuló con toda la agudez del mundo. ¿Vale la pena servir a Dios realmente? No sé si te has encontrado alguna vez con personas que tienen dudas de su llamado, de su vocación, que tienen dudas a veces de su propia salvación. Y no me digas que esto no existe, esto existe más de lo que nos podemos imaginar. Y esto se va sumando, y se va sumando, domingo tras domingo, y lo que tienes al final es un pueblo decaído. ¿Nos ama Dios de verdad? Ese Dios que nos ha escogido supuestamente, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde están las pruebas de su plan con nosotros? Esto era la pregunta. Y antes de llegar al tema como Dios responde a esa pregunta, vamos a hablar un momento de Malaquías, y esto va a ser muy corto, porque ¿qué sabemos de Malaquías? Si lo puedo responder con una palabra: nada. Ni siquiera estamos seguros de lo que significa su nombre. Hay dos traducciones posibles. Algunos dicen que esto, y es cierto, puede significar mi siervo, o puede significar siervo o enviado de Yahvé, de Dios. Pero da igual, es que no tenemos ni idea. Y esto realmente me da cierta esperanza. ¿Por qué? Porque en ningún libro queda tan patente que realmente el enviado es que realmente da igual cómo se llame. Lo que es importante es su mensaje. Esto es importante. No se llame José Júter o se llame fulanito o menganito.
esto realmente no tiene importancia. La pregunta es, predica, pronuncia, anuncia lo que está escrito, lo que es la palabra de Dios. Esto es lo importante realmente. Entonces, después de todo esto, ahora entienden por qué solamente vamos a cubrir 5 versículos en esta tarde, llegamos al texto. Y ahora finalmente voy a leer estos primeros 5 versículos. Ya sé que se habrán preguntado ¿y por qué hemos traído una Biblia en esta tarde? Pues ahora empezamos. Y no dejéis de dejar la Biblia al lado porque la vamos a necesitar en cada momento. Dice así la palabra de Dios, profecía de la palabra de Yahvé contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Yahvé, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahvé, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahvé está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Yahvé engrandecido más allá de los límites de Israel. Señor, pedimos que tú añadas a la lectura de tu palabra tu bendición para tu gloria. Amén. Pues esto es el mensaje. Aquí eso empieza con la palabra profecía, pero si miras, realmente la palabra es carga. Es algo pesado. Es algo, bueno, todos hemos llevado una carga en la mochila o, en fin, cuando estás en la construcción sabes lo que es esto. Carga de la palabra de Dios. Y esto es la primera característica que vemos ahí. La palabra de Dios no es una palabra necesariamente bonita, no es necesariamente divertida, no es necesariamente entretenida, sino de entrada para aquel que lo recibe, sobre todo en una situación así, puede caer literalmente como una losa. Pesa. Y el que lo predica, como en este caso Malaquías, se expone al peligro de que la reacción de aquellos que escuchan el mensaje es poco amigable. La paga de muchos profetas fueron piedras. No sabemos exactamente cómo cayó ese mensaje, pero tengo la sensación de que no caía precisamente muy bien en todos los segmentos de la sociedad. No hay un libro número 40 que nos lo explique. Allí termina el Antiguo Testamento. Por lo tanto, bueno, allí cada uno se puede imaginar lo suyo. Esto, lo que Malaquías da, no es un consejo de amigo, no es una opción, mira, esto es lo que yo te propongo, pero bueno, igual tú lo ves de otra manera. Tú decides. Sí, claro, yo decido. Pero esa palabra no es para ser una opción más, sino es una palabra que viene de parte de Dios mismo. Por eso es una carga, precisamente. Una carga que confronta, una carga que obliga. Y luego tenemos ahí el destinatario contra Israel, o mejor dicho, de lo que ha quedado de Israel, porque mucho no es. De 12 tribus quedan 2. Y aunque ese mensaje es amoroso, es confrontacional, quiere decir desafía.
Y esto nos dice mucho sobre el trabajo de un profeta. Pues un profeta no entretiene, precisamente. Bueno, puede ser entretenido para algunos que ven los toros desde la grada, como se suele decir, pero normalmente esto realmente deja a nadie sin tocarle muy de cerca. Y esa palabra viene por medio de Malaquías, literalmente por la mano de mi mensajero. Bueno, eso ya da igual como lo entiendes, pero Dios habla a través de su palabra que otros ponen a disposición de los que tienen que escucharlo. Así funcionan las cosas. Hoy nos habla a través de su palabra escrita, esa palabra que nos viene de una distancia de 2400 años y es hoy tan actual como fue hace 2 milenios y medio. Nos habla por su palabra escrita, inerrante y por siervos fieles que la predican y da igual cómo se llamen. Y allí, bueno, ya tenemos que hacernos la primera pregunta, que es obvia. ¿Recibimos la palabra de Dios como carga solemne de Dios o la tratamos como una voz más entre muchos? Y si el último es el caso, realmente no hemos entendido de qué se trata. Esto no es opcional. Sí, claro, tú puedes escoger. Pero esta opción decide sobre tu vida. Es una opción de vida o muerte. Es una opción entre, bueno, seguimos como podamos, o realmente si hay arrepentimiento y el deseo de volver atrás a las sendas antiguas para obedecer a Dios. Y esto cuesta, créeme, esto cuesta. Esto no es algo que uno decide así fácilmente y digo, vale, pues lo hago así. Esto cuesta lágrimas, cuesta sudor, cuesta a veces perder la imagen que me ha costado levantar delante de los demás, pero ¿para qué? Porque Dios sabe lo que hay detrás de esto. Por lo tanto, el peso de la predicación no está en el predicador, sino en qué es la palabra del Señor que hay detrás. Y en esto todo se decide. Pues la cosa sigue. Allí surge esa pregunta en el versículo 2. Yo os he amado, dice Yahvé. Él no dice, yo os he amado porque sois tan obedientes, porque sois tan interesantes, tan inteligentes, porque habéis conseguido muchas cosas. Sí, os habéis pasado de vez en cuando en la raya, pero os he amado porque sois, bueno, merecéis mi amor. Dios dice, yo os he amado, punto. Y allí precisamente radica lo que es el secreto del amor de Dios, porque el amor de Dios es incondicional. Dios no te ama porque eres buen chico o buena chica. Dios te ama porque te ama. Y ha dejado pruebas palpables, de esto hablamos en un momento. Entonces Dios les hace una declaración de amor sin precedentes y dice, yo os he amado. O sea, esto, el peso que dice esto es que nunca se me ha cruzado por la mente dejaros en los momentos más terribles de vuestra historia. Yo sigo siendo el Dios del pacto y yo te amo, Israel. Y ahora, imagínate que ahora viene la respuesta. No es un gracias, Señor, no es un menos mal o algo por el estilo.
Es el grito. ¿Y cómo sabemos que nos amas? O sea, esto yo me imagino como una explosión, o sea, siglos de malentendidos, reprimidos, de repente salen a la luz. ¿Y cómo sabemos que nos amas? Pasando 70 años en el exilio, habiendo perdido el precioso templo de Salomón, habiendo perdido nuestros hermanos en el norte, habiendo perdido tanto, ¿y cómo sabemos que tú nos amas? Son estas tus pruebas de amor. Y Dios pone los hechos sobre la mesa y dice, a ver, hacemos un pequeño ejercicio de historia. ¿Os acordáis? Israel, os llamáis Jacob tenía un hermano, ¿verdad? Esaú. ¿Se acuerdan, israelitas? Era el primogénito. Y sin embargo la historia se desenvolvió de otra manera. Y porque Israel era tan interesante, tan guapo, bueno, Israel sale de un embustero que engañó donde podía. Esto era su cometido. Y finalmente el gran engañador sale engañado por su propia familia. Esto era la gran lección de su vida. Así empezó la historia de Israel. Israel primero era un nombre propio, antes de ser nombre de un pueblo. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahvé, y amé a Jacob. ¿Y por qué? Porque era más inteligente, porque daba pruebas de su integridad y un jamón. Bueno, todos conocemos la historia. De integridad nada. Cuando sale ese hombre de su casa, sale enfadado, sale por 1000 circunstancias, entre otras cosas para salvar su propio pellejo. Por eso sale. No por fe, no por tener una gran visión, nada de nada. Y sin embargo Dios dice, yo escogí a Israel, a Jacob. Amé a Jacob. No en el sentido, bueno, ahí dice el versículo 3, y a Esaú aborrecí. Y algunos dicen, no, es que le he odiado. No es esto lo que dice la expresión, simplemente es que he escogido uno sobre el otro. Y el Edom recibió promesas. Bueno, léete Génesis capítulo 36, todo un capítulo dedicado a Esaú. Recibió promesas que no aprovechó. Esto es otra historia. Pero yo escogí a Israel. Y durante muchos años los mantuve con vida en las circunstancias más adversas en Egipto. Sí, yo sé, yo recuerdo, si ahora me preguntáis en qué nos amas, pues vuestros padres gritaron lo mismo durante 400 años en Egipto y ese Dios nos ha olvidado. ¿Qué pasa? Y sin embargo llegó el momento cuando el ángel pasó por las calles de Egipto y salió un pueblo numeroso. Durante 40 años, Dios, sí puedes decir, los guió por el desierto. Yo diría, los aguantó, a pesar de su testarudez, porque eran más testarudos que una mula blanca. Dios dijo a la izquierda, pues se fueron a la derecha. Dios dijo blanco, ellos dijeron negro. Y así la historia de Israel, que Dios había escogido, sí, una historia de desencuentros continuos. Entran en el país, lo ocupan, no después de la primera ciudad se le fueron las ganas, y lo hicieron al estilo Frank Sinatra, a su manera. Pues la factura de Dios obviamente no se deja esperar. ¿Dios los desechó? No. Dios siguió adelante con el pueblo. Pasaron los tiempos y entramos en el periodo de absoluta anarquía y desolación de los jueces. ¿Dios los desechó? No.
Dios siguió con su historia. Luego llegamos a la monarquía, el mismo rey David, prototipo del Mesías que iba a venir, un hombre ejemplar, ¿verdad? Pues un hombre culpable de la muerte de un fiel soldado y de un episodio de adulterio de los más tristes de toda la Escritura. ¿Y Dios los desechó? No, Dios siguió adelante. Y luego, en el reino del sur, un rey bueno seguido por 3 reyes malos. Del norte ni hablamos. ¿Dios los desechó? No. Les quitó el templo, sí, pero no desechó su pueblo. A Israel y amado, amé a Jacob. Y esto fue la historia de un pueblo que pregunta, tiene la osadía de preguntar a su Dios, ¿de verdad nos amas? ¿Y cómo quieres, Israel, que Dios te lo demuestre? Y esta es la pregunta que también obviamente es una pregunta muy importante para nosotros. O sea, ¿cómo sabemos que Dios nos ama? Pues miras a la cruz. Cristo no murió porque somos los más guapos, listos, inteligentes, obedientes. Cristo murió por rebeldes como, bueno, igual tú no eres, pero yo seguro que sí. Gente que no hemos buscado. Romanos nos dice que ni siquiera le hemos buscado, ni uno de nosotros. Hay algo en nuestra vida, y yo supongo que todos los que están aquí con un propósito, porque hay algo dentro de ti que te ha traído en esta noche, en esta tarde, aquí. El deseo de escuchar la palabra, el deseo de estar alabando juntamente con otros al único Dios verdadero. Y te ha guardado en 1000 ocasiones. La historia de mi propia vida es una historia que cada vez que pienso en ello no salgo de mi asombro. Porque yo he tenido el privilegio de conocer a Dios, porque soy más listo de la clase, ni muchísimo menos. Porque yo y otros no. Yo vengo de un pequeño pueblo perdido en el sur de Alemania. Allí nadie ha predicado el Evangelio en siglos, posiblemente. Bueno, mi historia no importa. El hecho es que Dios me ha encontrado. Y a través de mi vida, en 1000 ocasiones difíciles, donde a veces hasta te salen las lágrimas, no solo por lo que otros te pueden hacer, sino por tu propia incompetencia, tus propios fracasos. Cuando sale dentro de ti este viejo yo que no quiere que nadie conozca, y Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. En todos tus fracasos y en los míos también, en todas las meteduras de pata que la Biblia lo llama pecado, Dios ha sido fiel. ¿Por qué? Porque mandó su Hijo. Mandó su Hijo que murió en la cruz precisamente por pecadores como tú y yo. Precisamente como gente como nosotros que urgentemente necesitamos no mejorar nuestra vida, sino un Salvador, alguien que nos saque por completo de este fango que nos iba a engullir y que nos iba a matar completamente. Por eso ha mandado a Cristo. El camino de Esaú es otro camino. El camino de Esaú es el camino de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, del self-made man, de aquel que ante los desafíos de la vida no busca a Dios, no necesita a Dios, lo va a arreglar Él. Yo he escuchado 1000 veces la frase, a mí nadie me ha regalado nada en la vida. Pues
va a ser que Dios te ha regalado la vida, para empezar. Esto es como trabaja nuestro Dios, y allí pone este ejemplo concreto, y el ejemplo es Edom. Edom, que tenía el conocimiento del profeta Abraham, del profeta Isaac, y tenía ya en aquella época suficiente conocimiento para saber que el Dios de las promesas de Abraham es el Dios auténtico. Y sin embargo, buscó otra vida. Esaú se quedó por el monte Seir, vivió su propia vida a su manera, efectivamente, y no preguntó, y se convirtió por enemigo por excelencia de los israelitas. Cuando salieron de Egipto les impidieron el paso. Y a partir de ese momento no había ni una guerra donde los edomitas no estaban del lado de los enemigos de Israel. Nunca perdieron ni una ocasión para situarse mal en la vida. Pero no para luego arrepentirse, sino para afirmarse en su desafío de Dios. Y Dios una y otra vez los castigó. De hecho, les mandó uno de los propios profetas del pueblo. Bueno, ahora no puedo hablar de Abdías, pero Abdías, por todo lo que podemos saber, era edomita. Mandó a su propio pueblo un profeta del Antiguo Testamento, uno de los, sí, eso sí, el libro más pequeño fue dedicado a Edom, y no hicieron ni caso. Les da un último aviso, y finalmente, cuando cayó Jerusalén en el año 586, los edomitas formaban parte de la Alianza Internacional de Babilonia. No eran solamente los babilonios, había otros pueblos, los edomitas entre ellos. Finalmente los edomitas fueron expulsados de su propia tierra. Su ciudad Sela, o como la conocemos hoy, Petra, fue destruida. Otro pueblo cogió su territorio. Los nabateos y los edomitas tenían que salir, y aparecen en el Nuevo Testamento como los idumeos. Tenían un representante, el último de Edom, que sale en la Biblia, que se llama Herodes el Grande, el que mató a los niños. Y después Edom desaparece de la faz de la tierra. No hay recuerdo de Edom, no hay mapa donde sale Edom, ni nadie que hoy se dice edomita. Y esto, aquí lo pone como aviso: esto será el destino de todos aquellos que creen que pueden arreglar su propia vida sin la ayuda de Dios. Nos hemos empobrecido, dice el versículo 4, pero volveremos a edificar lo arruinado. Lo han intentado una y otra vez y al final nada. Porque si te buscas a Dios como enemigo, lo vas a tener crudo. O como dice el Señor a Pablo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Ellos edificarán y yo destruiré, les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahvé está indignado para siempre. Y ahora viene el versículo 5 y con eso termino. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Yahvé engrandecido más allá de los límites de Israel. Bueno, todo esto, ¿para qué ha servido al final? Y esto, estamos en lo primero. Esto se cumplirá precisamente cuando Malaquías va a cerrar la boca y habrá 400 años de silencio divino. Y se va a cumplir precisamente
lo que ocurre ahí en el versículo, lo que se anuncia en el versículo 5, Dios será engrandecido más allá de los límites de Israel. Dios no solamente llama a Israel, Dios llama a cualquier pecador. Israel es simplemente un pueblo de pecadores, no es otra cosa. Y el pueblo de Dios de todos los tiempos, bueno, alguien ha dicho, una iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de gente enferma. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, porque todos y cada uno de nosotros está aquí, porque no tenemos otro sitio a donde acudir. Porque es el único sitio donde vamos a encontrar perdón de los pecados y es en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente los israelitas, sino más allá de los límites de Israel. Esto solamente es el comienzo de Malaquías y creo que ya nos hemos dado cuenta que es un profeta fuera de serie, porque es distinto. La manera como él habla no deja a nadie indiferente. Entonces eso promete, por lo tanto mañana vamos a cubrir bastante más que hoy. Si quieres, pues ya puedes empezar a leer un poco el resto del capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2, pero termino con esto. La gran lección que aprendemos hoy en esa pregunta, ¿en qué nos amaste? Dios te ama profundamente, incondicionalmente, por las llagas de Jesucristo, por la sangre que Él vertió en la cruz. Y da igual, dice, bueno, los pecados que yo he cometido, si tú supieras, bueno, es que da igual si yo lo sé o no lo sé, esto no hace ninguna diferencia, pero te puedo decir una cosa, Dios lo sabe. Y Dios está dispuesto a perdonar, por esto Él ha mandado a su Hijo Jesucristo. Y esto va a ser el gran amor de tu vida, la declaración de amor más grande de todos los tiempos, es Cristo muriendo en la cruz por tu pecado. Más grande amor no vas a encontrar nunca. Por lo tanto, yo quiero animarte. Bueno, ya sé que llueve sobre mojado, o sea, que voy a explicar. Pero tómalo en cuenta también en esta noche. Dios te ama por el sacrificio de Jesucristo. Y Dios, si estás en una época de sequía como esa, solamente quiere que vuelvas a Él, que dejas todo atrás, que acudes y que si lloras o no da igual, pero si vas a encontrarte en los brazos de tu Padre Celestial, vas a estar en el sitio adecuado. Y nunca mejor dicho. Vamos a orar. Señor, gracias te damos una vez más por ese profeta Malaquías, gracias por su mensaje. Sí, ¿cómo podemos saber que tú nos amas? Pues más grande prueba de amor nadie ha dado en la historia que tú, mandando tu propio Hijo por nuestros pecados, por un pueblo rebelde, por gente que ni siquiera te han buscado. Él expiró en la cruz con ese grito aterrador, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él vivió nuestro infierno. Señor, yo te pido simplemente que tú nos abras el entendimiento para captar por lo menos un poco de ese amor tan inmenso, incondicional e incomparable que tú has mostrado a nosotros. Gracias por ello, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa gracia inmerecida que ha llegado a nuestras vidas. En tu nombre, Señor. Amén.